a veces se hace más fácil si lo podéis estar viendo ahí. Muy bien, pues empezamos la semana pasada un estudio, se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, y vamos a basar la estructura en un libro de un tal Donald Whitney, que escribió este libro, y el versículo en el que nos vamos a centrar es ese versículo de ejercítate para la piedad. Estábamos hablando de que vamos a ir al gimnasio, pero el gimnasio espiritual vamos a ver cómo ejercitarnos, pero cómo ejercitarnos para la piedad. Y hicimos una introducción la semana pasada, hoy vamos a acabar esa introducción y ya la semana que viene empezaremos con la primera de estas disciplinas, que es la palabra de Dios, la lectura, estudio, memorización, meditación, asimilación de la palabra de Dios, pero hoy queremos acabar esta introducción para estar seguros que sabemos a lo que nos enfrentamos y qué son estas disciplinas espirituales. Quería empezar con una ilustración. No sé si alguno de vosotros habéis intentado alguna vez tocar un instrumento o empezar a aprender un instrumento, y no es fácil. Nuestra hija mayor, empezó violín en septiembre. Entonces fuimos ahí, hay una escuela de música en Orcera, y empezó a tocar, o a practicar, o a aprender el violín. Pero claro, como cualquier cosa, y más los instrumentos, pues los inicios no son fáciles. Y al principio no vas a coger el violín y ya poder ser un virtuoso. Hay que practicar y practicar y practicar. Y no suena bien al principio, a veces suenan sonidos raros, o a veces no se sabe, las personas que empiezan pues no saben las notas, cuáles son, los tiempos, lo que son, etcétera, etcétera. Los ritmos y todo. Pero imaginemos un niño que acaba de empezar a estudiar un instrumento y le cuesta mucho. Y dice, es que no me gusta, no me gusta estar estudiando, me cuesta, hay que dedicarle mucho tiempo. Pero imaginemos que ese niño o esa niña, de alguna manera, pudiera verse a sí mismo cómo va a ser en 15 años. Imaginemos que esta niña de repente puede ver que en 15 años va a estar, pues, tocando en la Orquesta Filarmónica de Viena, tocando el concierto de Año Nuevo, con los mejores violinistas del mundo y siendo ella la solista principal. Imaginemos que esa niña puede ver lo que va a ocurrir en 15 años. Ese ensayo que ella está haciendo y esa práctica que le cuesta tanto, si ella pudiera saber lo que va a pasar en el futuro, sería mucho más fácil. Yo voy a ser esa, eso lo cambia todo, porque su actitud para el ensayo va a cambiar sabiendo lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, al practicar, tiene un rumbo. Yo voy a ser esa violinista profesional de la mejor orquesta del mundo. Tiene un rumbo, tiene una meta, y vale, va a haber un esfuerzo, pero no va a ser trabajo pesado porque sabe lo que es la meta, clara y segura, sabe en qué se va a convertir. Ahora, eso es una ilustración de la disciplina del violín o de un instrumento, llevándolo a la vida cristiana, llevándolo a lo espiritual. Cuando hablamos de las disciplinas espirituales, muchas veces cuestan. Vamos a estudiar algunas disciplinas espirituales que nos cuestan. A nuestra carne muchas veces le cuesta. Pero lo bueno es que a nosotros sí que nos ha dicho Dios en qué nos vamos a convertir. Esta niña que está empezando a aprender el violín, en realidad no sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Pero Dios sí que nos ha dicho a nosotros en qué nos vamos a convertir. Mira Romanos 8:29 conmigo. Romanos 8:29 nos dice cuál es la meta clara y segura a la que vamos a llegar. Romanos 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A aquellos que Dios ha salvado, un día los va a hacer conformes a la imagen de Cristo. Dios nos muestra de alguna manera en qué nos vamos a convertir. Vamos a ser tales conformes a la imagen de Cristo. Este proceso de santificación que tanto nos cuesta aquí un día, seremos glorificados
En la gloria seremos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otro versículo, en primera de Juan, creo que es capítulo 3, dice que seremos semejantes a Él, seremos semejantes a Cristo, cuando estemos allí en el cielo. Y tenemos que darnos cuenta de que un día Dios nos va a santificar por completo. Dios nos va a glorificar, en el cielo ya no habrá pecado. Seremos sin pecado, tal como Cristo. No tendremos que luchar otra vez con los pecados, no tendremos que luchar otra vez con las disciplinas, lo que me costaban, porque ha llegado la meta. Ha llegado la meta. Como esa niña le cuesta tanto pasar unos minutos practicando, pero si ella supiera en qué se va a convertir, los estudios, el ensayar, le costaría mucho menos, porque tiene una meta clara. Nosotros, como cristianos, tenemos una meta clara. Dios nos va a hacer como Cristo. Dios nos va a hacer tal como Cristo. Hoy nuestra oración no es como debiera ser, pero en ese día nuestra oración será perfecta. Hablaremos con Dios cara a cara. Hoy nuestro conocimiento, en esta vida nuestro conocimiento de la palabra no es como debiera, pero allí le veremos a Él tal como es. Tendremos un conocimiento de la palabra como debe ser. Nuestra adoración a Dios en el día de hoy no es como debiera ser. Nuestra adoración está tintada, está manchada por nuestro egoísmo, nuestras ganas de sobresalir, pero allí nuestra adoración será perfecta. Entonces, sabemos en lo que nos vamos a convertir. Ahora, entonces, si Dios ha determinado que un día seremos como Cristo, si Dios ya ha determinado que un día tú y yo, cada cristiano, será como Cristo sin pecado, perfecto, entonces ¿para qué sirve la disciplina? Alguien podría decir, ¿para qué disciplinarme aquí? Si total, cuando muera o cuando retorne Cristo, ya voy a ser igual que Él. ¿Para qué sirve la disciplina? Pues aunque Dios nos concederá la semejanza a Cristo cuando Jesús vuelva, Él quiere que crezcamos hacia ella, hacia esa semejanza a Cristo. Hay un versículo ahí en Hebreos 12:14 que dice, seguid la santidad. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No va a haber ninguna persona en el cielo que no haya practicado la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, este tercer recuadro es muy importante. Nuestra búsqueda de santidad no nos habilita para ver al Señor. No es que si tú buscas esa santidad, entonces Dios dice, vale, te tendré que dejar pasar, vale, te tendré que aceptar en el cielo. No podemos producir suficiente justicia. No podemos producir la justicia suficiente para entrar al cielo o para ver al Señor. Nos presentaremos ante Dios únicamente con la justicia de Cristo. Recordemos eso. Aún el apóstol Pablo, que había vivido una vida de santidad después de ser salvo, aún el cristiano más piadoso y aquel que haya vivido una santidad más santo que otros, aún el cristiano más santo no va a presentarse delante de Dios con su propia santidad, diciendo, mira lo que yo he hecho. No, todos nos presentaremos delante de Dios diciendo, mira lo que Cristo hizo por mí. Así nos presentaremos delante de Dios con la justicia de Cristo. Es su vida perfecta que le habilitó para ser el sacrificio perfecto y es solo por la fe en Él que somos salvos. Ahora, cuando una persona es salva, recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se llama Espíritu Santo por cualquier razón. Una de las razones de que lo llamamos Espíritu Santo es por la santidad que produce en la vida del que habita. El Espíritu Santo no va a entrar en una vida y decir, bueno, yo entré en esta vida pero no pude hacer nada con la santidad, es que No. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, la santifica. La santifica, produce deseos santos en la persona que antes, produce deseos santos en la persona, deseos que antes no estaban allí. La persona comienza a valorar y a buscar la santidad. Entonces la pregunta no es ¿para qué sirve la disciplina? Porque total, si Dios ya nos va a santificar cuando lleguemos al cielo,
La pregunta es, ¿cómo puedo ser más semejante a Jesucristo? ¿Cómo puedo hoy ser más semejante a Cristo? Esa es la pregunta. Y ahí es donde entran estas disciplinas espirituales. La disciplina espiritual, tenemos que darnos cuenta que es la voluntad de Dios para el cristiano. No es que algunos cristianos, aquellos cristianos más santos o aquellos cristianos, como creen algunos, que están en un nivel superior, esos son los que tienen que preocuparse con la santidad. Pero luego tú puedes ser cristiano y vivir carnalmente y aún así irás al cielo. No, no. Esto es para todos los cristianos, es una orden, un mandato para todos. Cuando leímos la semana pasada de ejercítate, ejercítate es un mandato. No es, estaría bien, quizás, si las circunstancias te lo permiten, no. No es así como lo dice el apóstol Pablo, lo dice claro, un mandato, ejercítate. Es una orden de Dios, ejercítate para la piedad. La santidad no es una opción. La santidad en la vida del cristiano no es una opción. Vamos a ir a 1 de Pedro 1, 15 al 16. Primera de Pedro 1. Dice ahí el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Está bien, bien claro. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Dios nos ha llamado, Dios es santo, entonces nosotros somos llamados a ser santos. Hay una llamada clara a la santidad en la palabra de Dios. Y hay otros versículos allí que he apuntado, versículos de cuando Cristo estaba en esta tierra, habló sobre esto. Habló diciendo, por supuesto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Habló de creed en el Evangelio, por supuesto que habló de eso. Pero una vez estamos en Cristo, la vida del cristiano es la vida de un discípulo, y un discípulo es disciplinado. Y dijo Cristo en Mateo 11:29, llevad mi yugo. Eso no suena tan bien. A mí me gustaba cuando Cristo decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese es el versículo de antes, Mateo 11:28. Pero Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Hay algo que hay que hacer. Hay una disciplina que hay que ejercitar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso lo veremos después, esa segunda parte, hallaréis descanso. Lucas 9:23, también Cristo puso las condiciones para el discípulo. El discípulo no es aquel que, ya soy discípulo, ya puedo hacer lo que me dé la gana. Eso pensó Judas y no era verdadero discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9:23, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. 3 cosas, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Y a todo eso se refieren estas disciplinas espirituales. No es lo que quizá a nuestra carne le gustaría, pero necesitamos esto para andar en el camino de la santidad. El cristiano debe buscar esa autodisciplina. ¿Qué es autodisciplina? Es disciplinarse a sí mismo. Autodisciplina, o también llamada en la Biblia, dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu es la templanza o dominio propio, es la misma palabra. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra templanza es dominio propio, es un fruto del Espíritu. Que el cristiano se domine a sí mismo, se discipline. También 2 Timoteo 1:7, Pablo le habla a Timoteo y le dice también esa palabra. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere que tengamos dominio propio. Eso significa que somos disciplinados con nosotros mismos. La disciplina espiritual es la voluntad de Dios para el cristiano. Ahora, Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el modelo perfecto para estas disciplinas espirituales de las que vamos a hablar. Aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él era dueño de todo, aunque Él puede hacer lo que Él quiera, como hombre vimos y vemos en su vida que era un hombre de una disciplina espiritual total.
he puesto ahí algunos ejemplos. Cristo era un hombre que conocía la palabra desde bien niño. Es más, hay un versículo que me asombra en Lucas 2, 52, que dice que Jesús crecía en sabiduría. Piénsalo. Lo comentamos cuando predicamos de este texto. Jesús crecía en sabiduría. Eso quiere decir que como niño le tocó aprender la palabra. Ellos tenían la ley, seguramente la Torá, el Pentateuco, y él la leería y crecía en conocerla cada vez más. Como Dios la conocía toda, por supuesto. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Como Dios, que es el que nos ha dado la palabra, por supuesto que la conocía. Pero como hombre, él la estudió. Se disciplinó en conocer este libro que él había dado, pero como hombre él crecía en sabiduría. Incluso, eso en cuanto a la palabra, sabemos que dedicaba tiempos prolongados a la oración, lo vimos el domingo pasado. Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dedicaba tiempo en particular y en privado a la oración. Eso era una disciplina que él tenía, continua. En el libro de Lucas lo encontramos una y otra vez, se apartaba y oraba. Jesús se fue a un monte a orar, se fue al desierto y fue tentado por el diablo y ahí estaba orando también. Nuestro modelo es Cristo en todo esto. Él buscaba congregarse y estar con el pueblo de Dios, Lucas 4:16. Dice, fue a la sinagoga como era su costumbre. Era su costumbre. Lo había hecho un hábito de su vida, una disciplina de congregarse. Servía a los demás. Su disciplina era buscar ayudar, sanar, alimentar, lavar los pies incluso, hacer el servicio más bajo. Incluso en su enseñanza. Enseñaba por horas y horas, era disciplinado en su enseñanza. Y viendo a Cristo, nosotros los cristianos deberíamos seguir ese ejemplo, pero desgraciadamente muchos cristianos, si bien son disciplinados en muchas otras cosas, cuando llega a los temas espirituales no son o no somos disciplinados. Hay cristianos que al trabajo no fallan un día, se levantan a la hora que haga falta para ir al trabajo, trabajan todas las horas, son disciplinados, no se escaquean, son fieles en el trabajo y diligentes y disciplinados en su trabajo, pero cuando llega lo espiritual, ahí ya es otra cosa. En sus hobbies, si algo le gusta, sea una afición, ir a pescar, ir a cazar, un deporte o lo que sea, le dedican el tiempo que haga falta. Muy disciplinados en su hobby, pero en lo espiritual falta disciplina. En cuanto a estar informados sobre las noticias que hay en el mundo, pues muchas veces podemos llegar a saber todo lo que pasa cada día, saber todas las noticias que están pasando en todo el mundo. Pero en cuanto a la palabra de Dios, la noticia de las noticias, no somos disciplinados. Se puede ver con el equipo favorito, no se pierden un partido. O como estaba hablando con una madre una vez, en cuanto a la escuela dominical, y me decía, es que la escuela dominical a las 10 de la mañana, eso es imposible. Pero los niños a las 9 de la mañana al colegio, es posible. Y lo hacemos todos. Los jóvenes a las 8:30 al instituto, es posible. Pero a las 10 de la mañana en la escuela dominical, madre mía. Somos disciplinados para lo que queremos, pero cuando llega lo que es espiritual y de verdad provechoso, muchas veces no lo somos. Y la pereza que no mostramos en lo físico, muchas veces la mostramos para lo espiritual. Hay 3 cosas que quería dejaros con estas 3 cosas. Lo primero es que es peligroso descuidar las disciplinas espirituales. Hay un peligro. El gran peligro de alguien que descuida totalmente las disciplinas espirituales es que quizás no hay vida espiritual en esa persona. No porque las disciplinas le consigan un puesto en el cielo, sino porque es lo que caracteriza a aquellos que van al cielo. Es decir, si alguna persona abandona y no quiere nada, no tiene ningún deseo de ninguna disciplina espiritual, entonces hay grandes dudas, grandes interrogantes sobre si de verdad hay vida espiritual en esa persona, porque no tienen deseos por Dios, pues lo más seguro es porque no conocen a Dios, Dios no les es atractivo, las cosas de Dios no son atractivas para ellos, les parecen solamente deberes
religiosos, algo tedioso, que pues aguantamos un poco, pero luego se cansan rápidamente. No les parece un banquete de Dios, simplemente les parece una carga. No conocen su gracia, por eso abandonan y no les gustan los medios de gracia, que son esas disciplinas espirituales. Pero para los que conocen a Dios por medio del Evangelio de Cristo, también podemos enfrentar peligros si descuidamos las disciplinas espirituales. Todos los creyentes hemos recibido dones espirituales. 1 Corintios 12 habla de ellos. Pero la mera presencia de estos dones no garantiza la productividad espiritual. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? El amo, el Señor, repartió 5 talentos, repartió 2 talentos y repartió 1. Ya está, tenían los talentos. ¿No tenían que hacer nada? No, tenían que coger esos talentos y ejercitarlos. Y de la misma manera pasa en nuestra vida. Dios nos ha dado dones, talentos que debemos ejercitar en nuestra vida. Si sabes algo del mundo del deporte o de los atletas, seguramente piensas en algún deportista, algún futbolista que tenía muchísimo talento, pero que no era disciplinado, que comía demasiado, o que tenía algunos vicios, o que llegaba tarde a los entrenamientos, o que cualquier cosa. Y eso le hizo que al final su carrera deportiva se fue al traste por falta de disciplina, aunque tenía mucho talento. Y de la misma manera, Dios nos da sus dones y debemos ejercitarlos, debemos ser disciplinados. La pereza, procrastinación, cuando digo procrastinación es dejar algo para mañana, ¿no? Esto de no lo hago hoy, lo hago mañana. No hago esto hoy, lo dejo para otro día. O como escuché a alguien que decía, no dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Eso es aún peor, eso es dejarlo para más lejos. Pero eso no es lo que le agrada a Dios. Dios quiere que seamos disciplinados y cuanto más en lo espiritual. Todas estas cosas, pereza, distracción, procrastinación, son impedimentos para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Leí esta cita y es verdad, esta cita que está al final. Sin disciplina, nadie ha alcanzado eminencia alguna y nadie que la haya alcanzado la ha mantenido jamás sin disciplina. Y esto es una cita que es del mundo. Esto no es una cita en cuanto a algo cristiano, pero el mundo se da cuenta que hace falta disciplina. Pues si el mundo se da cuenta, ¿cuánto más los cristianos nos tendríamos que dar cuenta que hace falta disciplina si queremos estar más cerca de nuestro Señor, queremos conocerle más, queremos crecer en santidad? Primero, es peligroso descuidarlas, pero este punto para mí es el más importante. Hay libertad a través de las disciplinas espirituales. Muchos escuchan esto de disciplinarse espiritualmente y de la disciplina de la lectura bíblica cada día, la memorización, la meditación, el estudio de la Biblia, o de la oración y de pasar tiempo en oración, o otras disciplinas que vamos a ver, de servir, adorar, congregarse, ayuno, etc. Y gente piensa en estas disciplinas y piensa como algo que es una carga, que es me va a volver esclavo si yo empiezo a hacer todo esto, pero se equivocan totalmente. Se equivocan totalmente. Y volvemos otra vez a la ilustración del violín. Vas a un concierto y ves a la violinista cogiendo el violín y tocando magistralmente, virtuosamente. La ves y parece que el violín sea una parte de su cuerpo y puede tocar cualquier canción que ella quiera, puede tocarla, está ahí. ¿Podrías tú coger ese violín y tendrías tú esa libertad para hacer eso? Por supuesto que no. Cogerías el violín y no sabrías ni dónde empezar, ni dónde... Esa persona, esa virtuosa del violín, ha alcanzado una libertad en el uso del violín. Es libre para tocar el arreglo, el estudio, la canción que ella quiera. Pero esa libertad ha venido a través de la disciplina. Y ese es el punto que queremos ver aquí. La libertad viene a través de la disciplina. No sé si habéis escuchado, hay en el mundo de la observación y de los estudios, hay una regla que se llama la regla de las 10.000 horas. Y eso está basado en investigación y observación. Y dice esta regla, eso es algo del mundo, que para convertirse alguien en un experto en algo, para que llegue a ser
una acción instintiva, debes llevar a cabo esa actividad por 10.000 horas. Si haces 10.000 horas de algo, vas a ser seguramente un experto en algo. 10.000 horas, si empiezas a hacer algunos cálculos, tú haces 4 horas cada día de eso, por 5 días a la semana son 20 horas a la semana, por 50 semanas al año son 1.000 horas al año, por 10 años, 10.000 horas. Haces 4 horas al día, 5 días a la semana, 50 semanas al año. Y en 10 años te conviertes en un experto en eso. Y seguramente sí. Lo que una persona puede practicar piano, si cogemos la disciplina del piano o de un instrumento, seguramente es algo así. Esto es algo, ese número es un número y ya está. Pero el mundo sabe que para tener un fruto en algo hace falta disciplina. Pero de repente llegamos muchos cristianos y pensamos que sin disciplina Dios me tiene que dar y Dios me tiene que bendecir sin disciplina. Y llega aquella persona con un talento, con el talento que le había dado Dios y no lo ejercita y no hace nada y espera aún que recibir aplauso y recibir un buen hecho, bien servo y fiel. Pero no lo vamos a recibir si no hay disciplina en nuestra vida. Y esto, como decimos, en cualquier otro tipo de disciplina, sea en la música o en el deporte o en el ajedrez, en lo que piensas, lleva horas. Y esa libertad viene a través de de ejercitarse y de disciplinarse. No sé si quizá habéis escuchado esta cita, el pintor Pablo Picasso, que quizá habéis visto algunos de los cuadros de Pablo Picasso, pero eran impresionantes los cuadros que él pintaba, y él dijo: la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. La inspiración existe, pero que te encuentre trabajando. No existe esto de que alguien no haya hecho nada en toda su vida y de repente pinte un cuadro que sea espectacular. No, requiere trabajo. La inspiración existe, pero que te encuentre trabajando. Y de igual manera, Dios nos quiere dar libertad a través de las disciplinas. No sé si te ha pasado alguna vez, ves a alguien que cita escritura continuamente y puede decirte un versículo y otro versículo y otro versículo y otro versículo y tú dices: me gustaría ser como esa persona. Claro, el deseo está ahí, pero esa persona ha tenido que memorizar por años y años y años para poder después citar escritura. Y cuando llega una tentación se acuerda de este versículo. Y cuando está hablando con un compañero sobre la Biblia, puede acordarse de este versículo de la Biblia y citarlo. Para tener esa libertad para citar versículos, hay que disciplinarse en la memorización de la Escritura. O quizá decimos: ay, escucho a esa persona orar, se nota que está muy cerca de Dios, me encantaría orar como esa persona. Bueno, quizá, hay veces que algunas personas puede ser simple elocuencia y ya está, pero quizá lo que ocurre es que esa persona ha pasado horas y horas y horas en su cuarto, en relación a solas con el Señor. A solas con el Señor, se ha disciplinado en la oración. O evangelizar. Y quería deciros una cosa que me ocurrió hace 1 año y medio. Me junté con otros 2 creyentes que habían venido a esta zona, habían venido por unos días y quedamos en la Puerta de Segura para tomar un café. Y claro, era verano y encima habíamos quedado a las 4:30 de la tarde y pensábamos que habría alguna cafetería abierta, pero en verano una cafetería abierta a las 4:30 no había. Así que fuimos a un bar que había ahí, pedimos un café y nos sentamos a tomar un café y a tener un tiempo de charlar. Pero uno de estos hombres con los que me encontré era un hombre, un evangelista 100%. Aunque quizá doctrinalmente pues no tenemos, los dos creemos la palabra, pero tengamos diferencias doctrinales en cuanto a ciertas cosas, pero este hombre era un evangelista. Y estuvimos ahí hablando un rato y al ya irnos, al levantarnos e irnos, este hombre le habló al camarero y había ahí como 5 hombres bebiendo y bebiendo ahí en la barra del bar y empezó a testificarles.
Y empezó a predicarles ahí públicamente en el bar. Y empezó a decirles lo que Cristo había hecho en su vida y cómo Cristo lo había salvado del pecado, de vicios y demás. Y cómo Cristo podía hacer lo mismo para ellos. Y yo y el otro hombre, el otro cristiano, estábamos con la boca abierta. Con la boca abierta. Este hombre empezó a evangelizar. Todos los hombres que había ahí también estaban con la boca abierta. Y tenía una manera de evangelizar que incluso les decía la verdad, pero al mismo tiempo sabía cómo decirles algo para que ellos lo aplicaran a sus propias vidas. Y después les habló de nuestra iglesia, de que necesitaban a Cristo, necesitaban abandonar el pecado, venir a Cristo, y que aquí tienen un sitio donde se predica la palabra y que podían venir ahí. Y yo pues les di alguna tarjeta o algo así para que pudieran venir aquí. Aún no ha venido ninguno, pero oramos para que Dios los convierta. Pero salí de ese lugar diciendo, yo quiero evangelizar como este hombre. Yo quiero tener ese poder del Señor, esa valentía del Señor. Yo quiero poder evangelizar como Él. Pero claro, eso no va a salir de un día a otro, te vas a levantar y ya evangelizas como ese hombre que yo conocí. Si lo piensas, en ese mismo día, el otro hombre y yo no habíamos evangelizado en ese bar, y él sí, él estaba practicando. Eso sería porque ese hombre continuamente lo ejercitaba. Entonces, es lo que queremos ver, la importancia de la disciplina. Si queremos verdadera libertad para orar al Señor, citar versículos cuando hablamos con alguien, para servir, ver ocasiones para servir, para evangelizar, para todas estas cosas, todo esto llevará su disciplina, todo eso llevará sus horas de ensayo, horas y horas de ensayo. Mira lo que dice el 2 de Pedro 1, versículo 6, hay una lista de virtudes que habla el apóstol Pedro y dice, añadid al dominio propio, y esto es lo que estamos hablando, autodominio, dominio propio, disciplina propia, añadidle paciencia. ¿Por qué? Porque no es simplemente, yo ya quiero poder citar muchos versículos, pues hoy voy a leer un capítulo, no leo ningún otro capítulo hasta el año que viene, y entonces a ver si puedo citar algún versículo. Así no va, va a hacer falta paciencia. Paciencia habla de continuar, algo continuo. Y así es como dominio propio, le añadimos paciencia, y la paciencia entonces producirá piedad, que es lo que hablábamos. ¿Para qué es todo este ejercitarse? Para la piedad. Así que esto es el punto más importante de hoy que quería decir, es que hay libertad. De igual manera que esa violinista, después de haber practicado quizás 10.000 de horas, ahora tiene libertad total para coger el violín. De igual manera nosotros, en la vida espiritual, cuando hemos sido disciplinados, ejercitados, entonces habrá verdadera libertad. No será algo tedioso y pesado, sino libertad para poder hablar, libertad para poder servir, libertad para poder evangelizar, libertad para poder citar versículos, libertad para poder orar. Elizabeth Elliot fue la mujer de Jim Elliot. Jim Elliot falleció en los años, creo que en 1950 y algo, en Ecuador. Fue asesinado por una tribu indígena de Aucas, allí en la selva, y él y otras 4 personas fallecieron en el año 1959, creo que fue, o 1950 y algo. Pero su mujer después volvió incluso a evangelizar a esta tribu allí, y muchos conocieron al Señor. Y su mujer, ha escrito bastantes libros, pero esta es una cita de Elizabeth Elliot, y ella dijo, la libertad y la disciplina han llegado a considerarse como mutuamente excluyentes, cuando de hecho la libertad no es en absoluto lo opuesto, sino que es la recompensa final de la disciplina. La disciplina es el precio que hay que pagar por la libertad de poder hacer las cosas con libertad. Quizá al principio ese niño tocando el piano está como obligado, pero después llega a tener esa libertad de poder tocar lo que hay ahí, de poder desearlo,
Y eso es lo que queremos llegar. Que esas disciplinas no sean una carga que tengo que orar. Ay, hoy tengo que orar, hoy no he orado. Tengo que orar, venga, voy a orar ahora y ya he hecho esto. Queremos llegar al punto donde no sea así, donde nos levantemos y salga de nuestro corazón. Quiero orar, no puedo pasar esta mañana sin antes orar. Queremos que eso es llegar a ser libres en Cristo, cuando salga de nosotros. Mira lo que dice Romanos 1:7. Habla a los cristianos y les dice, llamados a ser santos. Ya habíamos visto eso en Pedro, que decía, sed santos como vuestro Padre que os llamó es santo. Hemos sido llamados a ser santos, pero Gálatas nos dice que hemos sido llamados a libertad. Ahora, la manera de poder tener esta libertad es a través de estas disciplinas. Llamados a ser santos y a libertad fuisteis llamados. Solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, no, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, hay peligros en descuidar las disciplinas espirituales, hay libertad en las disciplinas espirituales y hay también disfrute de Dios y de las cosas de Dios a través de las disciplinas espirituales. No solamente son necesarias y nos dan verdadera libertad, sino que también nos dan gozo. Y ese es el versículo que hemos leído en Hebreos 12. Dice, es verdad que ninguna disciplina. Es verdad que en Hebreos se está hablando de la disciplina en cuanto a disciplina en cuanto a cómo un padre disciplina a su hijo. Pero la palabra disciplina captura muchas más cosas. Por supuesto, esa es una parte de la disciplina. Pero cuando hablamos de disciplina estamos hablando de ejercitarse. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando mi madre me ponía con 7, 8 años a practicar el piano, yo no quería. Yo quería jugar, yo quería hacer otras cosas, yo quería hacer cualquier cosa menos sentarme a practicar el piano. Incluso, como os he contado a veces, mi madre tenía que buscar cualquier tipo de aliciente y me ponía unos trocitos de queso o chocolate arriba del piano y cuando yo ensayaba 10 minutos podía comerme uno. Cuando ensayaba otros 10 minutos podía comerme otro, porque no quería estar ahí. La disciplina en el presente no es causa de gozo, pero yo ahora me alegro muchísimo de haber pasado ese tiempo tocando el piano, porque no podría tocarlo ahora como lo toco, tampoco es que lo toque muy bien, pero puedo tocar el piano. De la misma manera, eso pasa con las disciplinas espirituales. En el momento cuesta levantarse a las 6, 7 de la mañana para pasar un tiempo a solas con Dios, cuesta. El cuerpo dice, no, quédate en la cama, hace frío o hace calor o lo que sea, o tengo sueño, cuesta. Pero te vas a alegrar mucho, incluso lo verás ese mismo día, por la noche seguramente te alegrarás. Gracias, Señor, porque me levanté pronto, porque si no hubiera orado por la mañana, si no hubiera pasado ese tiempo de oración o de lectura o de memorización o de meditación en ti, Señor, gracias, gracias. En el momento parece no ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso Cristo dijo, el versículo que veíamos antes, llevad mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por eso dijo en primera de Juan, dijo el apóstol Juan, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si los mandamientos de Dios te son gravosos, te son pesados, te son una carga, pues debes disciplinarte más en ellos para que no lo sean. Hay libertad y hay también disfrute. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? Simplemente decirle a Dios, bueno, Dios, quiero que me santifiques, y ya está. No, debemos orar a Dios pidiéndole que nos santifique, pero debemos disciplinarnos en aquellas cosas, aquellos medios que Él ha puesto para que seamos santos. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres crecer en santidad? Pues necesitamos más práctica. ¿Qué le diríamos a un niño que no le va muy bien el violín, que no lo toca muy bien? Le diríamos, hace falta más horas, hace falta ensayar más en casa, si no, no vas a progresar. Pues Dios nos dice lo mismo a nosotros, hace falta echarle más horas,
Hace falta dedicar más tiempo, más ejercicio espiritual, más ensayar, más disciplina espiritual. Todo esto para la piedad. A veces yo hubo un tiempo que daba clases de piano a algunos niños y he escuchado muchas veces a padres decir, es que a mi hijo no le gustan esos ejercicios pesados de piano, él quiere ya tocar canciones enteras, tocar canciones de verdad. Claro, todo el mundo quiere tocar canciones de verdad, pero primero hay que ejercitarse, primero hay que hacer los ejercicios y luego poder tener esa libertad, como hablábamos. Como se dice, Roma no se construyó en un día. Y de igual manera, si queremos avanzar en santidad y estar más cerca del Señor, necesitaremos la verdadera disciplina. Disciplina espiritual. La primera que veremos será la lectura de la palabra de Dios. Lectura, meditación, memorización, asimilación y estudio de la palabra de Dios. Eso estaremos viendo las próximas semanas. Y hay otras, muchas otras que estaremos viendo, otras disciplinas espirituales. Nos quedamos ahí, esperamos y oramos que el Señor nos ayude a ejercitar